Saludos amigos, bienvenidos a esta cuarta shiur del tema de la falsa hermandad y la falsa unidad. Esta cuarta shiur tiene como título La hermandad y la unidad auténticas según la Torah. Jaborim, si bien el judaísmo rechaza la hermandad y la falsa unidad que exige pues comprometer la verdad, no por ello pues, promueve el aislamiento total ni la hostilidad hacia los demás pueblos. Existe una forma de hermandad que sí es válida a los ojos de la Torah, aquella que nace del respeto mutuo, sin diluir la identidad, sin mezclar nuestra identidad judía y de la búsqueda de la paz, fundada en la verdad. Sus caminos son caminos de paz. En Mishle, es decir, en el libro de Proverbios, la Torah es escrita como Derajeja darjei noam, Bechol nativoteja shalom. Sus caminos son caminos agradables, todas sus sendas son de paz. Se encuentra en el Sefer Mishle, en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 17. Pero amigos, esta verdad no se construye pues negando la verdad divina. La verdadera paz, el verdadero shalom, como decimos en hebreo, surge cuando cada parte pues cumple su rol dentro del plan de Hashem, del plan de Dios, sin confundir sus límites ni su misión. La paz de la Torah es paz con integridad, amigos, no con falsedad. El respeto sin comunión ideológica o teológica. El Rambam en Hilchot Melachim 10:12 enseña que los no judíos tienen acceso al mérito divino si cumplen pues los 7 preceptos de los hijos de Noah, es decir, de los hijos de Noé, y deben ser tratados con justicia y compasión. Pero también deja claro que los judíos no deben mezclarse ideológicamente ni asumir costumbres ajenas, incluso si parecen benignas, es decir, parecen buenas, pues eso lleva al sincretismo. El Shulchan Aruch en Yoreh A 147.1 prohíbe claramente entrar en lugares de culto de idolatría, aun si es solo como gesto de paz, para evitar incluso la apariencia de aprobación. Bien, ¿y qué se nos dice en Yoreh A 147.1 del Shulchan Aruch? Dice textualmente: está prohibido leer libros de los herejes, es decir, de los minim, incluso si se trata de leer en ellos la Torah escrita u oral. Y no solamente está prohibido leerlo, sino que incluso mirar sus letras está prohibido. Asimismo, está prohibido escuchar de sus bocas palabras de Torah o ver sus acciones cuando realizan una mitzvah. Hasta aquí la cita del Yoreh A. Bien, quiero explicar esta parte que se acaba de leer. Bien, este pasaje del Shulchan Aruch, amigos, una pues de las principales codificaciones de la ley judía, advierte contra el estudio o interacción con textos de grupos considerados heréticos, es decir, los minim, incluso si contienen partes de la Torah. La prohibición incluye, número 1, leer sus libros aunque contengan enseñanzas judías. 2. Mirar las letras de dichos textos. Escuchar enseñanzas de Torah de ellos. Observarlos cumpliendo misbot, ya que podría llevar a confusión o influencia negativa. El contexto histórico se refiere a sectas como los primeros cristianos o grupos gnósticos, que reinterpretaron el judaísmo. Pero la halajá, es decir, la ley judía, extiende el principio a cualquier fuente que niegue las bases de la tradición rabínica. En Shulchan Aruch, en el Yoreh A 150, verso 1, dice lo siguiente: está prohibido ingresar con engaños o pretextos a lugares de idolatría, y especialmente a sus casas de oración. Hasta aquí la cita. Jaborim, la prohibición pues se deriva del principio de Avodat Zarah, es decir, del servicio a la idolatría, que se encuentra en el Talmud, ya que la halajá pues tradicional pues considera el cristianismo, especialmente el culto a la Trinidad, santos también e imágenes, como una forma de idolatría para los judíos. Incluso si el judío
no tiene intención de rezar, ¿no?, en estos recintos, entrar a una iglesia podría interpretarse como una legitimación de prácticas contrarias al monoteísmo estricto de nosotros los judíos. Quiero citar otro texto, se encuentra en el Talmud, en el tratado Avodat Zarah, es decir, sobre el servicio a la idolatría. En el 17a dice lo siguiente: dijo Rabí Yehoshua ben Levi, una persona no debe entrar en un lugar de oración de los idólatras, incluso en un momento en que no están practicando la idolatría, debido a la prohibición de apariencia visual, es decir, el Marit Ha'aim. Javorim, para explicar esa parte, dice el Talmud, ¿no?, que prohíbe entrar en templos paganos o, por extensión, iglesias, catedrales cristianas, según la interpretación clásica halágica, aunque no haya ídolos presentes en ese momento. Bien, voy a explicar detalladamente esto del Talmud que acabo de leer. Número 1, la prohibición absoluta. El Talmud, pues, como ya se leyó, prohíbe entrar en templos paganos o, por extensión, iglesias, catedrales cristianas, según la interpretación clásica halágica, aunque no haya ídolos presentes en ese momento. 2. Razón principal, el Marit Ha'aim, es decir, que aunque el judío pues no tenga intención de participar en idolatría, otros podrían malinterpretar su presencia como aprobación o asociación con prácticas prohibidas. 3. Contexto histórico. El término Obde Kohabim, es decir, adoradores de estrellas o planetas, se refiere originalmente a paganos romanos, pero la halajá posterior lo extendió a religiones con elementos iconográficos o trinitarios. 4. Relación con el cristianismo. Posiciones rabínicas medievales, como los del Rambam y el Shulchan Aruch, aplicaron pues este principio a iglesias, considerando que sus estatuas, crucifijos y culto a santos caen bajo la categoría de Avodat Zarah, es decir, servicio a la idolatría, si un judío entra en estos recintos. Bien, a continuación vamos a ver la posición del Rashbi, es decir, de Rabbi Shimon bar Yochai. En el Tratado de Shabbat, en el 33b, la Gemara relata cómo Rashbi, es decir, Rabbi Shimon bar Yochai, expresó abiertamente su oposición a las estructuras culturales y espirituales del Imperio Romano y cómo fue perseguido por ello. Él consideraba que el pueblo de Israel debía mantenerse separado, no solo físicamente, sino espiritualmente, de las influencias corruptas. Su firmeza no era odio, Javerín, sino fidelidad. Bien, aquí voy a citar un texto muy relevante, parte inicial de la historia aquí. Estaban sentados Rabí Yehudá, Rabí Yosé y Rabí Shimon bar Yochai, con Yehudá ben Gerín entre ellos. Rabí Yehudá dijo: cuán hermosas son las obras de esta nación, es decir, se refería a Roma. Rabí Shimon bar Yochai respondió: todo lo que construyeron lo hicieron solo para su propio beneficio. Bien, vamos a explicar un poquito, como número 1, oposición a Roma. El Rashbi, es decir, Rabí Shimon bar Yochai, rechaza el elogio de Rabí Yehudá hacia las obras romanas, mercados, baños, fuentes, etc., argumentando pues que su verdadero propósito era la corrupción moral. Ejemplo, mercados para la prostitución y la explotación económica. Esto refleja su postura de separación espiritual del sistema de valores romano. 2. Persecución. Yehudá ben Gerín, un personaje asociado al mundo romano, delata las palabras de Rabí Shimon bar Yochai a las autoridades, ¿no?, lo que lleva a su condena a muerte y su huida a una cueva, como se relata después en el 33b, ¿no?, del Talmud. 3. Fidelidad. Y aquí, amigos, esto no es odio, sino fidelidad. La idea de que su firmeza era fidelidad y no odio es una interpretación ética rabínica posterior basada en su devoción absoluta a la Torá, evidente pues en su vida e incluso en la cueva también. La tradición que lo presenta pues como un defensor de la pureza espiritual de Israel.
Ejemplo, el Zohar lo describe como un místico que combatía la asimilación. ¿Dónde aparece la idea de separación espiritual? En el Talmud, la crítica de Rashbi, es decir, de Rabbi Shimon Bar Yochai, en este caso a Roma, la crítica que le hizo, implica que los judíos deben evitar asimilarse a sistemas basados en la idolatría o la explotación. En el Zohar, en el tomo 1, 178a, se expande esta idea presentando a Rashbi como un guardián de los secretos de la Torá frente a fuerzas impuras. Conclusión, el párrafo pues es una explicación conceptual basada en, número 1, Tratado de Shabbat 33b, crítica de Rashbi a Roma y su retiro a la cueva. 2, tradiciones místicas y éticas posteriores, especialmente en la Kabbalah. Amigos, si buscamos una fuente que explícitamente diga su firmeza no era odio, sino fidelidad, sería un comentario moderno como los del rabino Adin Steinsaltz o el rabino Jonathan Sachs, no un texto clásico literal. En el Tratado Brajot 10a también se cita su opinión de que no se debe orar por la eliminación de los pecadores, sino para que dejen de pecar. Esto muestra el equilibrio entre firmeza y compasión, rechazo al pecado, pero ningún tipo de odio al pecador. Voy aquí a citar otro texto. Dijo Rabbi Yirmeyah ben Elazar, ¿de dónde sabemos que incluso si una espada afilada está colocada sobre el cuello de una persona, no debe abstenerse de implorar misericordia a Dios? Como está escrito, porque contigo está el perdón para que seas temido. Salmos 130, verso 4. Dijo Rabá, incluso en el momento en que una espada afilada está sobre su cuello, no debe dejar de implorar misericordia. Hasta aquí esta cita. Bien, vamos a ver el contexto y la enseñanza clave aquí. Número 1, el significado. El Talmud enseña que nunca se debe perder la esperanza en la misericordia divina, incluso en situaciones de peligro extremo, como una espada en el cuello. La cita de Tehillim, es decir, de Salmos 130, verso 4, enfatiza que el perdón de Dios es accesible en todo momento, lo que debe inspirar pues temor reverencial para que seas temido, según la cita, ¿no?, del Salmo 130, versículo 4. 2. Relación con el rey Ezequías. Este pasaje aparece en una discusión más amplia sobre Ezequías, ¿no?, rey de Yehudá, quien según el Talmud, en el Tratado Sanedrín 94b, estuvo cerca de la muerte, pero se salvó por su súplica a Dios. La idea central es que el arrepentimiento, es decir, la teshuvá, y la plegaria pueden cambiar incluso decretos divinos aparentemente irrevocables. En el Tratado Brajot 10a dice lo siguiente: Rabí Yohanan concluye con este versículo: y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo, según en Ezequiel 33:19, solo cuando hay entre ellos hijos de hombre, personas dignas, diles, pero si no, no se los digas. Hasta aquí la cita. Una breve explicación, Javerín. Este añadido subraya la importancia, puede transmitir enseñanzas espirituales solo a quienes están preparados para recibirlas. ¿Por qué es importante este pasaje? Bien, la ética judía pues refuerza el valor de la tefila, es decir, la plegaria, y la teshuvá, es decir, el retorno, ¿no?, en todas las circunstancias. La resiliencia, es decir, un mensaje universal sobre mantener la emuná incluso en la adversidad extrema. Y vamos a ver otro texto. Dijo Rabí Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, es decir, el Rashbi, no se debe orar para que el mal o el pecador sea destruido, sino para que el mal en sí sea anulado, y así está escrito, que los pecadores desaparezcan de la tierra. Se encuentra en Tehillim también 104, verso 35. No dice pecados, sino pecadores. Y los malvados ya no existan. No dice maldad, sino malvados. Hasta aquí la cita. Una explicación breve también sobre este párrafo. El Talmud enseña, pues, ¿no?, que no se debe orar por la aniquilación de los pecadores como un fin en sí mismo, sino para que cesen sus acciones malvadas. Eso refleja un equilibrio entre, primero,
el rechazo al pecado, es decir, una firmeza moral. Luego, una esperanza de rectificación, es decir, una compasión por el ser humano. Bien, vamos a ver con el contexto de Brajot A que hemos leído. Esta enseñanza, pues, aparece en una discusión más amplia sobre el valor de la plegaria y el arrepentimiento, ¿no? Shuvah. El Rashbi, el mismo sabio de la cueva en Tratado Shabbat 33b que hemos leído, enfatiza que el objetivo no es eliminar a las personas, sino transformar su conducta. La base bíblica se encuentra en Salmos o Tehilim 104:35. Este versículo citado usa la palabra hataim, es decir, pecadores, y no la palabra pecados. Nuestros sabios interpretan que esto implica no pedir la desaparición física de los malvados, sino que dejen de serlo. Es decir, que se arrepientan, que dejen la idolatría y todas las cosas negativas. ¿Y por qué se asocia esto al equilibrio? Ejemplo práctico, Javier. En el judaísmo, incluso al condenar actos graves como la idolatría, se distingue entre el pecado y el pecador. Aquí se trata de odio al pecado y no odio al pecador. Es parecido a la idea similar a la ética cristiana, ¿no? De amar al pecador y odiar el pecado, pero con raíces en fuentes judías como esta. La enseñanza de Rashbi, su postura en el Tratado de Shabbat 33b, en su oposición a Roma, no era pues por un odio a la humanidad, ¿no? O al gentil, sino por celo, por la pureza espiritual, lo que armoniza con esta visión del Tratado de Brajot en el 10a. Ese párrafo que hemos leído sobre Brajot, 10a, es una interpretación fiel, aunque no sea una cita palabra por palabra. La idea central aquí es: ora por la redención del malvado, no por su destrucción, lo que refleja la tensión judía entre justicia, es decir, firmeza, y misericordia, es decir, la compasión. La verdadera hermandad y unidad, es decir, la hermandad y unidad reales, pues no, entre los que reconocen a Hashem. El profeta Sefanía, es decir, Sofonías, profetiza un tiempo futuro. Dice en Sofonías 3:9 lo siguiente: porque entonces devolveré a los pueblos un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre de Hashem y les sirvan de común acuerdo. Amigos, la hermandad y unidad verdadera, según el judaísmo, vendrá cuando las naciones reconozcan a Hashem, no cuando Israel renuncia a su verdad. Solo entonces podrá existir una hermandad y unidad universal verdadera, real, fundada en la emet, es decir, en la verdad, y no en la mentira o el compromiso. Bien, Javier, hasta aquí está Shiur y nos encontraremos en la próxima clase. Lehitraot.